El viento del norte ruge como un dios antiguo, arrastrando consigo el olor del hierro, la madera húmeda y el deseo de eternidad. En la penumbra del fiordo, las olas golpean las rocas como tambores sagrados, marcando el pulso de un pueblo que no teme ni a la muerte ni al pecado. La aurora danza sobre los hielos con un resplandor de fuego y sangre, y entre sus luces, las figuras de los vikingos se alzan como sombras inmortales. Hombres y mujeres cubiertos de pieles y runas preparan los altares de sacrificio, donde el cuerpo y el espíritu se funden bajo el nombre de los dioses. El aire está impregnado de resina, sudor y fe. Las antorchas titilan entre los árboles, y las voces se mezclan en un cántico que no distingue oración de placer. En el centro del círculo, una sacerdotisa de cabello trenzado alza los brazos hacia el cielo, invocando a Freyja, diosa de la fertilidad, y a Odín, señor del destino. La multitud guarda silencio. Una ofrenda humana será entregada no solo como sacrificio, sino como unión entre mundos. La carne ofrecida al espíritu, el deseo ofrecido a la eternidad. En ese instante, todo vibra. Los cuernos suenan, los cuerpos se mueven al compás de la fe, y el fuego ilumina los rostros marcados por el tiempo y la batalla. No hay vergüenza ni culpa, solo comunión. Para ellos, el alma no se separa del cuerpo. Ambos son instrumentos de la divinidad. Si estas historias olvidadas tocan tu alma, suscríbete y acompáñanos a desenterrar la verdad que el tiempo intentó borrar, porque lo sagrado y lo prohibido a menudo nacen de la misma llama. Entre los siglos 8 y 11, el norte de Europa fue un territorio de fuego y hielo, habitado por clanes que honraban a sus dioses a través de la sangre, el metal y la carne. Los vikingos, navegantes y guerreros del fin del mundo, no conocían templos de piedra ni escrituras sagradas. Su fe se transmitía con la voz, la mirada y el cuerpo. Creían que cada acto, la guerra, el amor, la muerte, era una forma de comunión con lo divino. En los bosques helados de Escandinavia, los sacrificios humanos eran parte de un equilibrio cósmico. Lo que se entrega regresa multiplicado. Las sagas hablan de ceremonias donde los cuerpos desnudos se cubrían con ceniza y miel, y las almas se mezclaban bajo la mirada de los dioses. La vida era efímera, pero la gloria eterna. En los solsticios, las aldeas se reunían alrededor de grandes piras, ofreciendo vino, carne y placer como ofrenda a Freyr, dios de la fertilidad, y a Thor, protector de la tierra. El fuego consumía lo impuro y consagraba lo que ardía. Para el ojo cristiano que más tarde conquistaría esas tierras, aquellos rituales eran pecado, pero para los vikingos eran la expresión más alta de la fe. El cuerpo, decían, no era prisión del alma, sino su espejo. Todo lo que respiraba tenía un espíritu, y el deseo no era condena, sino lenguaje de los dioses. En las noches más frías, mientras el hielo cubría los barcos dormidos, los cánticos se oían en las colinas, eran plegarias que pedían amor, guerra y descendencia, porque para ellos, sin pasión no había vida, y sin sacrificio no había honor. Pero no todos en el norte compartían la misma visión. En los días en que el cristianismo comenzaba a extender sus raíces por Europa, algunos reinos escandinavos sintieron el peso de la nueva fe. Los monjes llegaban con libros, cruces y promesas de salvación, predicando contra los antiguos dioses y sus ritos carnales. Decían que el cuerpo debía ser negado, que el placer era enemigo del alma. Y así, lo que antes era sagrado, empezó a ser llamado pecado. En las aldeas el conflicto se encendió como fuego entre la nieve. Los ancianos, guardianes de los misterios antiguos, defendían los rituales de unión como parte del equilibrio del mundo. Los jóvenes, fascinados por la palabra nueva de los misioneros, dudaban. La tierra misma parecía dividirse entre la carne y el espíritu. Fue entonces cuando los sacerdotes de Odín declararon que los dioses estaban enojados. Las cosechas fallaban, las tormentas azotaban los mares, y los clanes comenzaron a temer que la fe se estuviera debilitando. Para aplacar su furia, se preparó un ritual que uniría lo humano y lo divino, lo masculino y lo femenino, la sangre y la vida. Una ceremonia que recordaría a los hombres quiénes eran y a quién pertenecían. En una noche sin luna,
En un claro rodeado de abetos, se alzaron los altares. Las antorchas ardiendo creaban sombras que danzaban como espíritus, y los tambores marcaban el pulso del sacrificio. La sacerdotisa, vestida con pieles y oro, habló con voz grave. Si los dioses exigen fuego, daremos fuego. Si exigen unión, uniremos la carne y el alma. Y el pueblo respondió con un rugido que era mitad oración, mitad deseo. La guerra entre fe y carne había comenzado, y los dioses observaban en silencio. El ritual comenzó cuando la aurora aún dormía. En el centro del círculo sagrado, un fuego alto ardía sobre un altar de piedra cubierto de pieles y símbolos rúnicos. El aire olía a sangre y a brea. Los hombres formaron un anillo alrededor del fuego. Las mujeres, con los cuerpos pintados de rojo y ceniza, entonaban cánticos antiguos que pedían a los dioses que descendieran a contemplar su ofrenda. No había miedo, solo una calma solemne, la certeza de que lo que estaban por entregar no era pecado, sino destino. La sacerdotisa tomó una copa de hidromiel y la alzó hacia el cielo. A su lado, un guerrero elegido, el más fuerte del clan, aguardaba en silencio. Sabía que esa noche no volvería a ver el amanecer. La mujer le ofreció la bebida y luego le trazó con un cuchillo una línea en el pecho. De la herida brotó un hilo de sangre que cayó sobre el fuego, y la llama se tornó azul, como si el cielo hubiera aceptado el pacto. Entonces comenzó la danza. Los cuerpos se movieron alrededor del altar, desnudos bajo el resplandor de las antorchas, mezclando sudor y plegaria. Cada paso, cada suspiro, era invocación. Los dioses eran invocados no con palabras, sino con carne. El guerrero cayó de rodillas, mirando el cielo que se abría como un ojo encendido. La sacerdotisa lo abrazó, y antes de hundir el cuchillo en su corazón, le susurró: «Tu sangre será semilla». El fuego rugió, las voces se elevaron, y el eco del sacrificio se extendió por el valle. Para ellos, la muerte no era fin, sino tránsito. El dolor, un lenguaje que solo los dioses entendían. Aquella noche, el alma del guerrero se unió al viento del norte, y el clan creyó escuchar su canto mezclado con el trueno. Con los años, las cruzadas cristianas avanzaron hacia el norte, y los ritos antiguos fueron perseguidos como blasfemia. Los templos de madera fueron incendiados, las sacerdotisas ejecutadas, y los cánticos paganos sustituidos por salmos en latín. Pero en los rincones más remotos de Escandinavia, donde el hielo cubría los caminos y los lobos aún respondían a la luna, los viejos cultos sobrevivieron en secreto. Las mujeres escondieron las runas bajo sus ropas. Los hombres grabaron símbolos sagrados en las piedras del bosque para que los dioses no olvidaran su nombre. En las noches del solsticio, las familias fingían rezar ante cruces cristianas, pero cuando el último canto se apagaba, apagaban también las lámparas y en el silencio encendían una vela para Freyja. A escondidas ofrecían pan, vino y un beso al cielo, recordando que la fe no se impone con miedo, sino que nace del fuego interior. Aquellos que habían conocido los antiguos ritos sentían que sus almas eran ahora prisioneras, no de los invasores, sino del silencio. Un viejo guerrero, ya encorvado por los años, guardaba en su choza una pequeña reliquia del altar donde había muerto su hermano. Cada invierno la sacaba, la tocaba y murmuraba: «Los dioses no mueren, solo duermen». Sus nietos lo miraban en secreto, comprendiendo que aquello que el mundo prohibía era en realidad lo que mantenía vivo el espíritu. Y así, bajo el dominio de una nueva fe, la antigua no desapareció. Se transformó en susurro, en canción, en deseo. Porque aunque las iglesias se alzaron sobre los altares paganos, bajo sus cimientos, aún palpitaba la tierra que había sido regada con sangre y con amor. Los dioses del norte seguían escuchando, invisibles pero despiertos, aguardando el día en que el hombre volviera a mirar el cielo sin miedo. Dicen las crónicas que, durante uno de los inviernos más largos, cuando el hielo cubrió incluso los ríos y el sol desapareció durante semanas, algo sucedió en una aldea perdida entre las montañas. Los campesinos afirmaron haber visto una luz salir del bosque, un resplandor cálido y dorado que no provenía del fuego ni del hombre.
Los más ancianos aseguraron que eran los dioses antiguos que regresaban a reclamar lo que era suyo. Una mujer, descendiente de sacerdotisas, fue la primera en acercarse. Llevaba una antorcha y una plegaria en los labios. La nieve crujía bajo sus pies cuando llegó al claro donde, siglos atrás, se habían celebrado los rituales prohibidos. Allí encontró una piedra cubierta de escarcha. Al tocarla, el hielo se derritió, revelando grabadas las mismas runas que habían sido borradas por los conquistadores. Y entonces escuchó una voz, no con los oídos, sino con el alma. Lo sagrado no muere, solo cambia de rostro. El viento se detuvo, los árboles parecieron inclinarse, y una corriente cálida recorrió el bosque. La mujer cayó de rodillas y lloró, no por miedo, sino por reconocimiento. Supo que el espíritu del norte aún vivía, escondido en el corazón de los hombres que rezaban en silencio. Esa noche, la aldea entera vio cómo las auroras se encendían sobre el valle como lenguas de fuego sagrado, y el aire olía a resina y a memoria. Los monjes, al enterarse, lo llamaron superstición, pero los aldeanos sabían que el milagro había ocurrido. La fe había sobrevivido al tiempo, disfrazada de silencio. Y en ese silencio, el alma de los antiguos volvió a hablar, no para exigir sacrificios, sino para recordar que el verdadero poder no está en la espada ni en el dogma, sino en aquello invisible que el hombre guarda cuando todo lo demás le ha sido arrebatado. Pasaron los siglos, y lo que una vez fue fuego se transformó en leyenda. Las sagas escandinavas, escritas por manos ya cristianas, hablaron de los antiguos dioses con cautela, pero entre sus versos aún brillaba el eco de lo prohibido. Los poetas escondieron la verdad bajo metáforas, y los sabios conservaron los símbolos en piedras y canciones. En el norte, el viento siguió contando historias sobre las noches en que los hombres y las mujeres se unían en nombre de la vida, y no del pecado. Los arqueólogos de épocas posteriores encontrarían restos de altares, amuletos y figuras talladas donde la carne y el espíritu se entrelazaban como un mismo idioma. Los estudiosos lo llamarían paganismo, pero los ancianos de las aldeas lo nombrarían de otra manera, la fe del corazón, porque incluso después de la cruz y la espada, las runas seguían apareciendo, las flores seguían brotando sobre las tumbas de los antiguos y en los inviernos más duros aún se encendían velas frente al bosque. Muchos siglos después, algunos viajeros afirmaron escuchar en la tundra el sonido de tambores lejanos, como si los dioses siguieran danzando bajo la aurora. Los niños, al preguntar por ello, recibían siempre la misma respuesta: es el espíritu del norte que nunca se apagó. Así, la memoria de los rituales prohibidos sobrevivió, no como una herejía, sino como una enseñanza, porque los vikingos, en su crudeza, habían comprendido algo que el mundo moderno olvidó, que el alma y el cuerpo no son enemigos, sino reflejos del mismo fuego. El amor, el deseo y la muerte eran, para ellos, las tres formas de la misma divinidad. Y mientras alguien lo recuerde, los dioses antiguos seguirán respirando en el corazón de la humanidad. En el frío silencio de Escandinavia, aún se percibe el susurro de los dioses antiguos. No claman por sangre ni por adoración, sino por memoria. Ellos fueron testigos de un tiempo en que la fe no se separaba del cuerpo, en que amar, luchar y rezar eran un mismo acto. Los vikingos, con toda su brutal belleza, entendieron que el alma no se alcanza negando la carne, sino honrándola como el templo que la sostiene. Y aunque su mundo se hundió bajo la cruz y el tiempo, su espíritu no desapareció. Solo cambió de forma, escondiéndose en las auroras, en los vientos, en los corazones que aún buscan lo sagrado en lo humano. Las religiones vinieron y se fueron, pero la verdad que aquellos pueblos conocieron permanece. Porque el hombre que teme al deseo, teme también a la vida, y quien destruye lo que ama en nombre de la pureza, repite la soberbia de los dioses caídos. Tal vez los antiguos vikingos, en su aparente barbarie, comprendieron mejor que nosotros que la divinidad no se encuentra solo en el cielo, sino también en el temblor del alma, cuando reconoce su origen en la tierra. Si esta historia ha despertado en ti la memoria de lo eterno, compártela para que no muera en el silencio. Que los nombres de Freyja y de Odín no se pierdan entre las nieves del olvido,
y que el fuego que los antiguos encendieron siga ardiendo en quienes aún creen que la fe y la carne no se oponen, sino que se completan, porque mientras haya quien recuerde, el norte seguirá vivo, y los dioses seguirán esperando.